Hemos hablado hace 2 semanas, creo, de las señales de la venida del Señor. Y yo estoy convencido que la venida del Señor es muy cerca, que está delante de nosotros. No sé cuánto tiempo. Es un error intentar poner fechas para la venida del Señor. Pero no es un error esperarle al Señor todos los días y desear que venga el Señor. La Biblia, los últimos versículos de la Biblia tienen este llamamiento, esta llamada de parte de la iglesia para el Señor. Ven, Señor, ven, ven. La iglesia es como una oración, como una novia que le dice a su novio, a su futuro esposo, que venga, ven, ven, Señor, queremos estar contigo, queremos ir a las bodas. Y por eso, claro, que tenemos que hablar de la venida del Señor, que ese es un tema. Este ha sido un tema en todos los tiempos del cristianismo, desde el principio. Si tú lees con mucha atención el Nuevo Testamento, vas a ver que ellos lo esperaban al Señor en su tiempo, en la primera generación, y no solo en una epístola. Era lo que escribía Pablo. Pablo decía, yo no quiero morir, no quiero dejar mi cuerpo tienda, ¿no? Sino vestirme con el otro cuerpo encima de esto para que lo que es perecedor, que se vista de la eternidad, de un cuerpo de gloria. Y ellos lo esperaban en su tiempo. Luego Pedro decía, el fin de todas las cosas está cerca, se acerca la venida del Señor. Y Juan también tiene Apocalipsis y él decía también que el Señor está muy cerca. Ahora, alguien puede decir que ellos se equivocaron porque no vino del Señor en su tiempo, pero no es una equivocación, sino que el Señor quiso que en todos los tiempos su iglesia le esperara, que espera ese momento del encuentro con el Señor, esta culminación, porque es el punto final de toda nuestra historia como iglesia en la tierra. Nos vamos hacia un punto culminante, hacia el punto más alto. Y este es el punto cuando la iglesia irá con el Señor. Claro que después va a haber personas que van a encontrar la salvación en tiempos de la tribulación, en tiempos del reino de 1000 años, pero es un tiempo donde se está haciendo llamamiento de parte de Dios para las personas que sean salvas, y este tiempo se termina con el momento cuando Cristo llama a su iglesia en la gloria. Y la historia va en esa dirección. Si miras en el Antiguo Testamento, había una esperanza de que venga el Mesías. Y todos los santos del Antiguo Testamento miraban hacia la venida del Mesías. Claro, ellos no han podido ver que van a haber 2 venidas. Una para morir en nuestro lugar, para hacer expiación, para poder perdonarnos, y otra para reinar. Desde el Antiguo Testamento la perspectiva era que hay una sola venida y que Él, cuando va a venir, va a reinar. Y por eso los discípulos le estaban preguntando cada rato, Señor, ¿es ahora el tiempo cuando vas a reinar? Si vas a reinar, por favor, yo a la derecha y a la izquierda, vamos a ser ministros. Y ellos esperaban ahora. Luego, cuando resucitó, le estaban preguntando, Señor, ahora. Y el Señor, después de su resurrección, en el capítulo 1 de Hechos, les dice, no tenéis que buscar ver los tiempos, las fechas, pero recibiréis poder cuando va a venir el Espíritu Santo y seréis testigos. Pero la esperanza de la iglesia es la venida del Señor. Mirando todo lo que sucede alrededor, nosotros como generación tenemos más motivos que todas las generaciones de toda la historia pensar que en nuestro tiempo hay una gran posibilidad de que el Señor venga, que aquí se puede terminar la época de la iglesia en la tierra y que luego empiecen las otras épocas, la tribulación, 7 años y 1000 años del reino. ¿Por qué lo digo? Hay cosas que nunca han habido. Por ejemplo, hoy, antes de la reunión, hemos ido en Castelgalí y habían 2 arados antiguos ahí. Y le expliqué a mi yerno cómo se usaban. Porque yo, cuando era niño, seguían usando en mi pueblo. Había personas con un caballo y con un arado, no sé, en otros pueblos, tal vez en otros países habían, porque habían zonas donde no podías meter el tractor
y tenía que hacerlo con el caballo. Y he visto cómo se usaba. Pero pensarlo de esa forma, si la historia de la humanidad tiene 6,000 años, según la cronología bíblica, 5,900 años se usó el arado y el caballo o los bueyes o la fuerza bruta del hombre y del animal. Y tenemos 100 años con el tractor. Los primeros tractores alrededor de 1910, 1920, Primera Guerra Mundial por ahí, pero más que todo después de la Segunda Guerra Mundial. Menos de 100 años. Un tiempo de toda la historia cuando el hombre usaba eso y ahora tenemos coches. Y en los últimos 100 años hubo una explosión de la ciencia, de la tecnología. Y esto nos hizo vivir en un tiempo muy especial, cuando todo empezó a cambiarse de una manera muy rápida. Y ahora, en los últimos años, se está acelerando el ritmo. ¿Por qué? Porque tienen que cumplirse las profecías. Por ejemplo, en Apocalipsis dice que va a haber una sociedad controlada por un hombre que va a tener un consejo de 10. El hombre se llama Anticristo, el líder global. Los 10 que va a tener con él, luego va a quitar 3 y va a dejar 7. Bueno, no es importante, no son los detalles importantes, pero la verdad es que él va a poder controlar toda la tierra. ¿Y cómo hacerlo sin esta tecnología? Y después de la pandemia empezó una explosión, una revolución, nueva revolución industrial, pero no de la industria, sino de la inteligencia artificial. Esto empezó desde el 2021 y se nota en Estados Unidos porque hay un gráfico de la demanda de energía eléctrica, porque los centros de datos que están a base de la inteligencia artificial necesitan mucha energía eléctrica. Y dicen, pero no tenemos. ¿Pero por qué no tenemos? Porque no necesitábamos más. No había necesidad, teníamos capacidades para toda la industria. Lo que ocurrió que se desarrolló en una forma exponencial la inteligencia artificial y subió la necesidad de la energía eléctrica y ahora no tienen necesidad de energía eléctrica porque fabrican centros de datos y están en este desarrollo de la inteligencia artificial. Y claro, con esa sí van a poder controlar toda la humanidad. Y no voy a entrar en detalles, pero hay muchas cosas que nos indican que no podemos ir más allá. Si podemos imaginarnos cómo va a ser de aquí en 10 años, en el año 2035, desde este punto de vista de la tecnología. Y todo está cambiando. Casi no puedes imaginarte qué va a estar sucediendo en 10 años. No tan lejos, en solo 10 años. Y claro, todo el mundo va a poder ser controlado. Por ejemplo, los teléfonos móviles como los tenemos ahora, en ese rectángulo, dicen ellos, de metal y vidrio, van a desaparecer. ¿Y con qué van a ser reemplazados? Con un display que va a estar en la mano, una brazaleta pequeña que va a poner lo que ves en la pantalla, lo vas a tener aquí en la mano o en las gafas. Y más fácil, toda la memoria, todo lo que necesitas para el teléfono va a ser tatuado o implantado en la mano derecha. Y ahora, imagínense, ¿quién puede vivir hoy sin el teléfono móvil? ¿No? ¿Quién puede? A ver, si hacéis eso una semana aquí en Reto, vamos a quitar todos un día solo. Vamos. Pero tú has vivido en un tiempo en Reto cuando no había móviles. Y la obra siguió, pero ahora dependemos de los móviles. Pero hacia esto nos vamos. Y en 10 años dicen que estos teléfonos para vuestros hijos, estos van a parecer tan anticuados como nos parece a nosotros, o a mi hija, con este disco. Dice, ¿cómo llamaba la gente con eso, con el disco? Así van a parecer estas en 10 años para la nueva generación. Y mira, eso es solo el principio. No se acaban las cosas. Ellos tienen mucho más por delante y no voy a contar todo. Como he dicho, es muy fácil ver hacia qué horizonte va este mundo. El mundo va hacia una sociedad que va a poder ser controlada por un grupo pequeño de hombres. No digo por un hombre, porque el anticristo no es él solo, pero quien controla la inteligencia artificial va a controlar el mundo. Los pocos que controlan ahora las empresas de inteligencia artificial ya son los más poderosos de todo el mundo. Pero eso, si ellos dan
su poder a un hombre, a un consejo mundial, entonces todo el mundo queda controlado. Y no voy a hablar ahora, pero en China lo están experimentando. Están haciendo eso y nos vamos hacia esa dirección. Así que hay muchas señales. Hay también la guerra. Ahora estamos en tiempo de guerra en el Oriente Medio y las guerras van a seguir hasta el fin. Y de estas guerras podemos hablar horas y horas con las profecías que va a suceder en el Oriente Medio, en Israel, en Irán. Y yo un poco me he preparado en esto, pero no voy a hablar hoy. Pero eso también va junto con lo de la inteligencia artificial, con lo de las guerras en Israel, con lo de la apostasía en la iglesia, de un evangelio diluido. Todo coincide en el mismo tiempo. Entonces, la conclusión es que el Señor está cerca, que su venida es muy cerca. No puedo decir este año, yo quiero que sea hoy o mañana. Puede ser este año o el año que viene o dentro de 5 años o más, pero tampoco vamos a estar, creo yo, es mi opinión y eso lo digo con toda responsabilidad, tampoco creo que vamos a estar en 2050 y aquí tranquilos y hablar y sin que nada sucediera. El mundo va cambiando muy rápidamente, de una forma como nunca hemos visto. La gente que no conoce a Cristo miran y no saben, y algunos que no se adaptan quedan atrás en ese desarrollo muy acelerado. Y nosotros sabemos que Cristo va a venir. Si no interviene el Señor, va a suceder como en la Torre de Babel. ¿Sabéis que en la Torre de Babel estaban juntos? ¿Y qué dijo? Dios habló, ahí hubo un consejo dentro de la Trinidad, porque se habla en la forma de plural. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Nadie les impedirá que cumplan con lo que se han propuesto. Y si Dios no interviene en ese desarrollo de la inteligencia artificial, entonces nada les va a impedir hacer la Torre Babel de nuevo, porque es un Babel espiritual, es un solo mundo con una sola religión y nadie les va a impedir. Pero igualmente como les impidió el juicio de Dios llegar a su propósito, también en ese tiempo va a intervenir el juicio de Dios, los 7 años de la tribulación, y va a parar este desarrollo. Ahí se va a quedar todo. Se va a hacer polvo, como se ha hecho en la Torre de Babel, igual se va a hacer polvo todos estos planes que ellos tienen. Y claro, antes de eso, yo creo que antes, otros pueden pensar que más tarde un poco, pero en un tiempo determinado, Cristo va a venir por su iglesia. Y ahora vamos a pasar a la parte espiritual. No es que esto no nos interesa, tengo que hacer una advertencia aquí. Hablé con un hermano, no me acuerdo con quién antes, y hablamos de eso, que tampoco tenemos que estar todo en las noticias y en todas las cosas que suceden y estar informados de todo y preocupados. Y no este es un extremo. Y el otro extremo es decir, ¿qué me importa a mí lo que sucede? Nosotros tenemos que ver las cosas, vivir en un equilibrio y ver qué tiene que ver lo que sucede en el mundo con las profecías, con nosotros. Y eso tiene que llevarnos hacia una actitud, a hacer algo. Y lo que tenemos que hacer, claro, es prepararnos para el gran encuentro, para las bodas del Cordero. Cuando hay una boda aquí, hay de vez en cuando, creo que cada año, y hay una preparación, y hay una ilusión, hay algo, todos quieren hacer algo, todos quieren prepararse. Y luego viene el día y hay mucha alegría y hay mucha celebración. Y es lo mismo. Hay una preparación para las bodas del Cordero. Hay una preparación y la iglesia se está preparando. Su novia se está preparando para el día de las bodas. Y el Señor dijo que hay una preparación. Y yo he sacado unos puntos para ver si nos preparamos y si podemos mejorar nuestra preparación. Si podemos estar más en eso. Entonces, primero, si sabemos que el Señor viene, la primera condición para ver al Señor es ser nacidos de nuevo, es tener un nuevo nacimiento. Y aquí no tenemos que tener dudas. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes estar en el día de la salida de la iglesia, no puedes entrar en la casa de Dios, en el reino de Dios. Juan 3:3. Es condición.
Nadie puede entrar sin nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y bueno, ¿por qué hablar de esto? Somos cristianos aquí, somos hermanos y creo que muchos, no conozco a todos, pero podemos dar testimonio cómo hemos nacido de nuevo. Pero quiero darles un ejemplo de la historia, porque esto sucedió en la historia del cristianismo. Por ejemplo, cuando empezaron los Estados Unidos, no se llamaban Estados Unidos, eran colonias de Inglaterra en el nuevo continente. Y la mayor parte de los que inmigraron ahí fueron cristianos perseguidos. Así empezaron las colonias, con cristianos que huían de la persecución y iban en una tierra muy dura, sin desarrollar, y se fueron ahí. Y primera y segunda generación han sido muy buenos cristianos, dando acciones de gracias. Desde aquel tiempo es el día de acciones de gracias, de Thanksgiving, que tienen ellos en el mes de noviembre. Ellos empezaron de aquel tiempo y vivieron con Dios, pero sucedió que después en la tercera y cuarta generación hubo un gran problema, porque han nacido, ahí no había muchos católicos. Los católicos no huían de Inglaterra ni de Europa. Ellos eran, por decirlo así, las colonias eran solo de cristianos de la Reforma, cristianos con la Biblia, con las Escrituras, con la gracia de Dios, creyendo todo lo de la Reforma y todo. Pero ¿qué sucedió? Que en la tercera y cuarta generación los hijos no experimentaban el nacimiento. Hubo un problema y así fue el primer gran avivamiento. Empezaron algunos ministros de Dios, algunos siervos de Dios, darse cuenta que ahí las iglesias que tenían estaban formadas por personas nacidas de nuevo y personas que no habían nacido de nuevo. Había una mezcla de cristianos nacidos de nuevo y otra generación que, claro, algunos también habían nacido de nuevo, pero también algunos que no tenían un nuevo nacimiento. Hubo un sermón, una predicación de Jonathan Edwards que se llamaba Pecadores en las manos de un Dios airado, ¿sí? Enojado. ¿Dónde estuvo predicando Jonathan Edwards? No en el mundo, sino en su iglesia. Un acto de mucha responsabilidad de parte del hombre de Dios. Y él se puso delante de su iglesia, decir, mira, vosotros, muchos de vosotros sois pecadores. Entre vosotros y el infierno es solo una red de araña. Es lo único que os separa del infierno. Y si esto se rompe, vosotros vais todos al infierno. Y dicen que algunos temblaban, empezaron. El hombre no hablaba al sentimiento, no quería crear emociones y hacer a la gente llorar o algo. Pero él predicó la verdad y dijo, tenéis que nacer de nuevo, no podéis porque si no vais al infierno. Aquí desde dentro de la iglesia vosotros vais a la perdición. Y así empezó el primer gran avivamiento. En ese movimiento de Dios se trató de personas que estaban en la iglesia pero no tenían el nacer de nuevo. Y cuando empezaron a nacer de nuevo, hubo un avivamiento en Estados Unidos. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Hubo un hombre de Dios, Paul Washer, y hay muchas predicaciones, pero una se llama Examine Yourself. Examínense a vosotros mismos. Y es lo mismo que el Espíritu Santo hizo en el primer gran avivamiento. En todas las épocas del cristianismo ha levantado hombres para poner esa pregunta, sí, averiguarnos si somos nacidos de nuevo, sí, e intentar ayudar personas que solo, claro, están de acuerdo con las verdades de las Escrituras, pero no han tenido un arrepentimiento verdadero, no han tenido un cambio de vida radical, porque ser nacido de nuevo es ser otra persona con otros propósitos en la vida. Nosotros no oramos porque tenemos una ley, orar a esta hora y tanto tiempo, sino que desde adentro es necesidad de orar, es necesidad de leer la palabra, es algo que viene de adentro para afuera. Cuando eres nacido de nuevo, estás con los hermanos, quieres estar en la reunión, quieres cantar a Dios, te gusta eso, buscas esto. Y es una nueva naturaleza. Y hay algunos, no sé cómo es aquí, pero siempre hay algunas personas, y no es para condenarlos, es para ayudar a esas personas, que sí vienen y están de acuerdo, pero
a veces llegan a decir, yo también soy cristiano, pero sin nacer de nuevo, sin verse un cambio nuevo. Son personas con una moralidad muy buena, que no han hecho grandes pecados, según ellos, pero nunca han tenido este cambio verdadero. Y puedes practicar una forma de cristianismo así, solo ir a la iglesia, hacer un ritual, hacer una costumbre y tener la forma de hablar de un cristiano, comportarte con un cristiano, pero no ser cristiano. Tienes que nacer de nuevo. Y dice el apóstol Pablo, conocéis este versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas las cosas. El pensar, el hablar, el deseo, el propósito de la vida, el sentido de la vida. ¿Por qué vivo? Yo vivo para Cristo, yo quiero servir a Dios. Yo he sido salvo, quiero llevar las buenas noticias a todos y yo lo hago de corazón, no por obligación. No porque alguien me obliga a hacerlo, sino que es nueva naturaleza. Y este es el primer punto, ser nacidos de nuevo. Y voy a leer también este versículo, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y el contexto de estas palabras era la iglesia de Corinto, donde habían algunos problemas. Claro, algunas se podían explicar con la falta de madurez espiritual. No, eran inmaduros, no habían crecido en la fe. Pero otras eran tan duras que Pablo dice, a ver, puede ser que algunos entre vosotros, por lo menos no dice que todos, no han nacido de nuevo. Examinaos, probaos a vosotros. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Si habéis nacido de nuevo, ¿de verdad sois cristianos? Este es el punto más importante, porque en el momento cuando Cristo va a venir, el que no es nacido de nuevo va a quedarse. Y no quisiera que sea mi hija o mi hijo o mi nieto. Yo quiero que él tenga un verdadero nuevo nacimiento. Porque lo hablo, no es que lo estoy condenando, yo quiero ayudar, pero tampoco le voy a engañar y decir tranquilo, no, todo está bien. Si vienes a la iglesia, si cantas, todo está bien. Hay que ayudarle, hay que tener mucha sabiduría, más que todo con los jóvenes, pero hay que decirles la verdad, hay que llevarlos hacia un arrepentimiento verdadero, hacia un cambio verdadero de vida. Más que todo a las generaciones que han nacido dentro de la iglesia o que tienen padres o abuelos cristianos. A veces es tan difícil, pero no es imposible. Es lo que sucede. Mi hija nació de nuevo a los 13 años y nosotros hemos visto el cambio. Y creo que vosotros también tenéis hijos, hijas, nietos. Y hay que examinar ese punto. Segundo punto, la santidad de vida. Bueno, algunos dicen que si hemos nacido de nuevo, la santidad es opcional. Si quiero ser santo, está bien. Si no quiero ser santo, está bien, porque no tiene que ver con la salvación. Bueno, no voy a entrar en debate de este tema, pero es lo normal. Para un hombre que ha nacido de nuevo, su nuevo medio de vida es la santidad, como para un pez es el agua y para un ave es el aire. No vas a ver un pez volando y un pájaro nadando mucho. Bueno, algunas veces pasa, pero no es lo normal. Entonces, para una persona que ha nacido de nuevo, la santidad de vida no es opcional, es normal. Es parte de su nueva naturaleza. Y cuando sabemos que el Señor viene, el apóstol Juan, que recibió el Apocalipsis, también escribió 3 epístolas y en su primera epístola habla de la venida del Señor y dice, ahora somos hijos de Dios, el capítulo 3. Y el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y aquí es en el sentido de un cuerpo eterno, no que seremos, algunos han dicho, vamos a tener naturaleza divina, no, vamos a ser como Él en este sentido, que Él tiene un cuerpo eterno, un cuerpo de gloria, un cuerpo nuevo después de la resurrección. Y nosotros también, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, vamos a recibir un nuevo cuerpo. Y los que han muerto en Cristo van a resucitar con un cuerpo nuevo. Y seremos en este sentido como Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza de la venida de Cristo, todo, no algunos, todos, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Porque siempre hay cosas más para quitar de nuestra vida. Hay impurezas todos los días. ¿Cuántas veces nos lavamos las manos? Tantas veces que te ensucias. Y vas por este mundo y hay mucha suciedad. Y necesitamos ser limpiados y limpiados. No, aquí no se trata de la salvación, se trata de nuestra pureza delante de Él. Porque si tú eres novia, quieres mantenerte pura, quieres tener un vestido limpio. Siempre hay cosas para quitar de nuestras vidas. No vamos a ser perfectos en esta vida. Tenemos una salvación perfecta. Dios cubre todos nuestros pecados. Pecados que sabemos, que conocemos, que confesamos y otros que no sabemos, ni nos dimos cuenta, es una salvación perfecta. Pero de todo lo que Dios nos enseña, tenemos que escapar, tenemos que quitar todo lo que Él nos dice. Eso ensucia tu hablar, tu pensar, tus miradas. Hay que quitar eso. Y quien tiene la esperanza en Cristo, así conoces. Si uno espera a Cristo, Él se purifica, Él quiere más santidad de vida, Él quiere ser, no para ganarse la salvación, no me entendáis mal, sino porque Él le ama al Señor, porque Él quiere estar preparado, Él quiere estar en una situación de santidad de vida, de pureza. Claro, de otra parte en Apocalipsis dice, no entrará en ella, en la nueva ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. No va a poder entrar nadie sucio en el cielo. Y de esa forma, si vamos delante del Señor, hay una limpieza constante en nuestra vida, o debe haber. Y aquí hay un problema, porque nosotros pensamos que si este cuerpo tenemos que lavarlo, tenemos que ducharlo, pero limpieza desde este punto de vista espiritual no hacemos tan a menudo. Y hay que hacerlo. Hay que mantener la higiene espiritual también, porque si no, nuestra forma de pensar se va a dejar influenciada por el mundo. Vamos a empezar a pensar cosas que no son así. Y hay un problema con una iglesia en Apocalipsis. La iglesia de Sardis le dice el Señor, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Capítulo 3, versículo 4. Tienes unas pocas personas en Sardis. Imagínese esta situación. Nosotros a veces, cuando pensamos en las 7 iglesias de Apocalipsis, pensamos como iglesia de España, iglesia de Estados Unidos, la de Australia, la de Irán, que es muy despierta. No, estas todas las iglesias, imaginaos de esa forma, eran como las casas de Cataluña, la de Gerona, la de Manresa, la de Ripollet, la de Lérida, la de Tarragona. Eran en una zona geográfica un poco más grande que Cataluña. Así era. La Asia Menor es una zona muy pequeña y estaban concentradas en una zona muy pequeña comparando con todo el imperio. Así que si le dice a Esmirna que hay persecución, no os imagináis que había persecución en Esmirna y aquí no había nada. Ellos estaban tranquilos. Había persecución en todas las iglesias. Lo que pasaba en Esmirna, que había una persecución más fuerte en esa ciudad, pero persecución en toda la región. Y no entraba la gente en las iglesias en aquel tiempo sin un verdadero arrepentimiento porque pagabas con tu vida. Hablamos del año 90 hasta 96. Creo que era tiempo de hijos de Vespasiano, de Titus, los que destruyeron el templo, la dinastía de Nerva. Y eran muy duros con los cristianos. Había una persecución muy fuerte. Así que se supone que las iglesias eran muy sanas, muy despiertas. Y vienen estas palabras y le dice a Sardis, tienes pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Como decirle, la mayor parte tienen vestiduras manchadas. Y le dice el Señor Jesús, qué fuerte palabra. Y hay que tomarlo para esta iglesia primeramente. Luego sí hay una aplicación espiritual. Es una comparación que cuando tú naces de nuevo, cuando tú te arrepientes, es como que te viste de blanco, ¿no? Es como una vestidura que la tienes y es blanca. Y claro, tienes que mantenerla blanca. Tienes que lavarla. ¿Cómo la lavas? Si confesamos nuestros pecados, si decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos, dice Juan. Y Juan habla a los cristianos. Pero si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos. Pero algunos no hacían este proceso, no hacían eso en sus vidas. Y la mayor parte, de hecho, tenían las vestiduras manchadas.
Y Cristo dice, hay pocas personas en Sardis. Y la situación de la iglesia, ¿cómo llegó? Dice, eres muerta. ¿Qué cosa? ¿De qué hablamos aquí? ¿Quién habla? Cristo a una iglesia. Pues tú ibas en esa iglesia. ¿Cómo decirnos que somos una iglesia muerta si nosotros pagamos el precio? Si nosotros nos hemos convertido, hemos salido de los ídolos y servimos a Cristo. Estamos en la iglesia. La iglesia no era una cosa de 3,000 personas o una sala grande. Esas iglesias eran en una habitación de una casa. Así eran las iglesias del Nuevo Testamento. Y decir a esa iglesia, tú eres muerta, es muy duro. ¿Y por qué has llegado así? Porque habéis permitido el pecado en vuestras vidas. Y es muy duro lo que dice Cristo. Y dice, bueno, pero hay algunos que no han hecho eso. Y Cristo dice, hay solo unas pocas personas y ellos solo andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y prácticamente lo que le dice a esta iglesia es que si yo vengo hoy, solo ellos van conmigo. No puedes interpretar de otra forma. Yo no hago aquí doctrinas o dogmas. Yo os digo la interpretación en el contexto. Se trata de una iglesia que había permitido el pecado en la mayor parte de ellos, aunque estaban en la persecución, aunque habían quitado los ídolos y tenían la doctrina. No tiene ningún reproche de la doctrina. No le dice, tienes una doctrina mala como Tiatira, como Pérgamo. Era la doctrina correcta. Pero en el mismo tiempo habían manchado sus vestiduras y Cristo dice, los que tienen la ropa manchada no van conmigo. Es lo que dice. Ellos andarán conmigo en vestiduras blancas. Claro, Él lo hace no para condenarlos, sino para exhortarlos, llevarlos hacia el arrepentimiento. Limpiaos vuestras ropas, limpiad vuestras almas. Necesitáis santidad de vida, necesitáis seguir en santidad de vida, no dejar el pecado, no aceptarlo, no manchaos. Porque si dejáis esto, bueno, es lo que pone aquí. Dios sigue perdonándonos, sigue limpiándonos. Es una obra completa de Cristo, pero se trata de nuestra responsabilidad de no permitir pecado en nuestras vidas, porque es como jugarnos con el fuego a ver si nos quemamos. Yo creo que nos vamos a quemar. Hay que mantenernos puros, limpios, y no jugarnos con eso, no dejar nada de eso en nuestras vidas, porque de ahí hacia la perdición me parece que no es muy lejos. Y si Cristo dice, ellos solo andarán, los que han mantenido su pureza de corazón, entonces Él sabe mejor que nosotros. Y creo que sus palabras son muy claras. Un requisito para la preparación por la venida del Señor, mantenernos puros. Y el tercero, ¿cómo va a haber una boda sin amor entre los dos? ¿Qué boda es esa? Imaginaos, bodas de eso, ¿no? Pero entre cristianos, yo creo que siempre hay amor entre los que se casan. Y es lo normal que haya amor. Todo lo que vivimos nosotros es una imagen de las cosas espirituales. Por ejemplo, si comemos es una imagen del alimento espiritual. Si nacemos es una imagen de nacer de nuevo. Si nos casamos, ¿de qué es imagen? De las bodas del Cordero. Y si aquí en la tierra vemos este amor entre los dos, y tenemos el Cantar de Cantares, ¿no? Es un libro profético que habla del amor entre un novio y su novia, entre Cristo y la iglesia. Y hay muchas palabras proféticas y tiene que ser leído en esa nota, en este entendimiento espiritual. Así que es normal que Cristo busque a una novia que está enamorada de Él. Y esa es la pregunta. ¿Tenemos un verdadero amor? Pero un amor ardiente, un amor muy fuerte para el Señor. ¿Y Cristo cómo nos amó? Claro, no fue obligación. Yo he hecho la semana pasada un estudio de Hebreos y ahí hay una parte en la epístola donde vemos lo que sucedió antes de la historia, cuando Cristo dijo, heme aquí, yo iré, tú me has preparado un cuerpo. Fue su elección para alguien que no merecía, para algunos pecadores, para algunos enemigos de Dios.
¿Quién daría su vida por sus enemigos? Y en Romanos dice, para un amigo, muy difícil. Para alguien que le ha hecho un bien, tal vez. Pero Dios dio a su Hijo y Cristo se entregó para nosotros que éramos enemigos de Dios. A eso nadie lo hace. No hay amor más grande que eso, entregar la vida para unos enemigos. Y Cristo nos amó sin ser obligado, sin tener algo impuesto por Dios, decir, bueno, tú tienes que amar a estos. No, fue de su corazón, fue su elección. Y yo voy. Y Dios nos amó más que hizo Abraham con su hijo. Imagínense, Abraham se fue con su hijo 3 días para traerlo sacrificio. Imagínense 3 días pensando, me voy con mi hijo, con mi único hijo, y tengo que matarlo con el cuchillo. Qué duro. Y Dios nos deja esto en las Escrituras para entender qué sucedió en su corazón, cómo nos amó. Y claro, Abraham fue parado y dijo, no necesitas traer el sacrificio. Pero Dios sí trajo a su hijo. Nos amó tanto que dio a su hijo como sacrificio para nosotros. ¿Qué ha sido en el corazón de Dios? ¿Qué amor nos ha tenido Cristo? Y lo normal es que nosotros le amamos. Incluso en el Antiguo Testamento, que tenía solo las imágenes de la realidad cumplida en el Nuevo Pacto. El gran mandamiento, el mayor, de Deuteronomio 6 con 4 y 5, lo más importante de toda la ley, como dijo Cristo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras palabras, Dios dice, mira, yo no necesito nada de vosotros. ¿Qué me vais a traer vosotros? ¿Qué me hace falta a mí? Y podéis vosotros darme. Lo único que quiero de vosotros es que haya una relación de amor. Y le dice, oye Israel, Jehová es nuestro Dios y amarás a Dios. Y yo solo quiero que me ames. Es lo que quería Dios en el Antiguo Testamento. Y lo normal es que nosotros amemos al Señor porque Él nos amó antes y dio su vida para nosotros. Y si no amamos al Señor, hay personas que han venido a Cristo solo para escaparse del infierno y estar en el cielo. Y las cosas no funcionan así. Lo que quiere Dios de nosotros es que haya una relación de amor. Y nosotros tenemos que amarlo de todo corazón. El amor nace en nosotros cuando entendemos la obra de Cristo. Lo que Él hizo, repito, sin obligación, por su libre elección, porque Él quiso, porque fue la voluntad de Dios, del Padre, pero también la voluntad del Hijo. Heme aquí, yo iré, yo quiero ir, pero vas a morir, pero vas a sufrir. Yo voy a ir. Y si alguien no lo ama, mira qué palabras duras en las Escrituras. 1 Corintios 16, 22. ¿Cómo acaba la epístola, primera epístola Corintios? El que no amare al Señor Jesucristo, sea anátema. El Señor viene. ¿Qué entender de aquí? ¿Qué puedes entender de estas palabras? Claro, que el Señor viene, lo entendemos. Que ellos esperaban a la venida del Señor en su tiempo. Sí, ellos esperaban que el Señor venga en su tiempo. Pero también esperaban que le amaran al Señor. Y dice, si alguien no ama al Señor, quedará fuera. Esto significa ser anátema, separado de Cristo. No es tanto una maldición como una expresión de estar separado de Cristo. Y Pablo dice aquí, mira, si hay alguien dentro de la iglesia que no ama a Cristo, él, cuando el Señor venga, quedará separado. O sea que sin amor no funciona. Por interés no se puede hacer matrimonio. Esto no funciona. A un hombre puedes engañarle, a un chico, a su padre, pero a Dios, al Señor Jesús, no le puedes engañar. Y si alguien no ama al Señor, cuando Él va a venir, va a quedarse separado de Cristo. De eso se trata. No dice que le echen fuera de la iglesia, dice solo que le advierte que va a quedarse fuera. Aquí hay también una observación que a la iglesia de Éfeso le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es cosa del amor? Y con esta iglesia empieza. Claro, podía haber empezado con otra iglesia, no sé cuál, de las 7, pero empieza con esa porque
no tenían problemas de doctrina, no tenían problemas de santidad, tenían pureza, tenían actividades, tenían todo, pero no había amor. Y Cristo no mira solo lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos, la motivación de nuestros hechos. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos muchas cosas, pero ¿qué hay en el corazón? Si tu esposa, tú eres esposo y tu esposa hace todo para ti, te hace comida y limpia la casa y lava la ropa y no te ama, ¿qué te sirve todo lo que te hace? Tú quieres que te amara y por eso que hagan las otras cosas en la casa. Todo es por amor. Cristo mira primero la motivación y luego los hechos. Y de eso se trata. Y también hay un llamado al arrepentimiento. Siempre hay un llamado al arrepentimiento. Todas estas observaciones han sido hechas para sanar, para salvar, para restaurar, no para condenar. Arrepiéntate, vuelve a primer amor, vuelve a cómo me amabas antes, cómo. Y a veces pensamos nosotros también, bueno, antes estaba un poco más bien. Hay que tener cuidado. Y en el cuarto lugar, lo último, en este proceso de preparación es vigilar, estar despierto, vigilar. Y esto lo pide el Señor Jesús. Y es muy interesante. Siempre cuando habla en todas, si miráis en los evangelios, siempre Él habla de eso, velar, estar despiertos, preparados. Nunca dice, bueno, yo vengo, tranquilos, os encontraré, no importa dónde. Nunca dice, nunca los tranquiliza. Nunca les dice, estad en paz. Claro, le dice en Juan capítulo 14, dice que tengáis paz porque era el tiempo de su muerte, de su sufrimiento. Y dice que tengáis paz en mí porque yo me voy y vuelvo y luego vais a estar conmigo en la casa de mi Padre en muchos lugares. Pero en todos los lugares hablan de la necesidad de vigilar, de velar. Mateo 25:13. Bueno, es solo un texto, pero hay muchos. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos. Sabemos que está cerca, pero no sabemos cuándo. ¿Qué hay que hacer? Velar. ¿Qué significa velar? Estar despierto, no dormir desde el punto de vista espiritual. ¿Hay esa forma de manifestarse en las iglesias? Sí, mucho. De hecho, alguien decía, un hombre de Dios de nuestros tiempos decía, no, dice la iglesia, algunos dicen la iglesia duerme, no habla de una iglesia, no digo que esa iglesia o otra iglesia, pero la iglesia en todo el mundo. Y yo digo, no es que duerme, está en un estado de coma. ¿Por qué? Dice, porque si duermes y alguien te grita, tú te despiertas. Y yo digo que por lo menos en mi país es eso. Porque si duermes y yo estoy gritando, despertaos, despertaos, y tú no te despiertas, entonces es más grave que el sueño. Y creo que es lo que vivimos. Espero que no sea el caso aquí en España. Significa estar despierto. Y mira estas palabras. ¿Cómo se pueden interpretar estas palabras? A los romanos, cristianos de Roma, dice, vuestra fe ha llegado en todo el mundo conocida. Porque, bueno, en Roma había también persecución. Si había persecución en Asia Menor, mucho más persecución en Roma. Calígula, Nerón, todos los locos que han sido emperadores ahí, hacían un juego, una diversión de castigar a los cristianos, quemarlos a los leones en los juegos de Coloseo, todos. Era algo, decenas de años, no un año, no 2 años, 10 años, 20 años, 30 años, 300 años. Y dice a estos cristianos, que nosotros estamos bastante lejos de su forma de enfrentar persecución. ¿Qué dice Pablo? Y esto conociendo el tiempo que el Señor está cerca, que ya es hora de levantarnos del sueño, y Él se incluye para no ofenderlos. Hermanos, vamos a levantarnos, vosotros y yo. Pero ¿estaba Pablo durmiendo? No, pero se incluye como Daniel se incluía cuando decía, Dios, hemos pecado, pero tú no has pecado. No, yo y mi pueblo hemos pecado. Se incluye para ayudarles a despertar. Y Pablo dice, hermanos, yo no quiero hablarlos desde un lugar alto, yo me incluyo, pero hay que despertarnos, hermanos. ¿Cómo hablar eso? ¿Puedes dormir en esta persecución? Sí, puedes. Pero si puedes dormir en medio de una persecución, mucho más en medio de un tiempo de
prosperidad, y paz y tranquilidad. Y es esa época, y el peligro más grande en las sociedades desarrolladas del occidente es esto, de dormir. No es este peligro en Irán, en Corea del Norte, en China, en los países donde hay persecución, pero en los países democráticos sí. Y a los de Roma les dice, es ya hora de levantar, ya es ahora, ¿no? Este es el sentido, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y aquí una cosa, que eso es como algo añadido, un detalle. ¿Cómo que habla de una salvación futura? Porque nosotros hemos sido salvos, por la gracia de Dios sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, lo entendemos, todos estamos de acuerdo con esto, no creo que haya alguien que ponga en duda eso. Pero ¿de qué nos va a salvar en el futuro Dios? Porque dice la salvación está más cerca, hay una salvación en el futuro. ¿A qué se refiere? Hay una sola interpretación, no creo que pueda haber más. Salvar significa escapar, ¿no? Salvar de las olas, del mar, lo sacas a alguien. ¿Y de qué nos salva Cristo en el futuro? De la ira de Dios que va a venir sobre la tierra. Y dice, esta salvación no se trata de la salvación en el sentido de ser perdonados y ser hijos de Dios, de la salvación futura. Y esta salvación, cuando Cristo va a rescatar a su iglesia, delante de que Dios derrame su ira, de hecho es la ira del Cordero también, que se va a derramar, vosotros vais a ser salvos. Es una salvación en el futuro. Y esta salvación está cerca. Despertaos, por favor. Que nos despertemos porque se acerca nuestra salvación. Y hay una forma de preparar a los cristianos de Roma mucho más para nosotros. Y es ya hora de despertarnos. Es ya hora de levantarnos del sueño porque viene Cristo. Es una sola forma de interpretar. Porque si lo interpretas de otra forma significa que no tienes una salvación completa. Lo que no te da con la Biblia. Entonces, esa salvación es la forma de Dios de escaparnos, de salvarnos antes de, como le salvó a Noé antes de castigar a la tierra, como salvó a Enoch antes del diluvio. Y Dios va a salvar a su iglesia. De eso se trata. Bueno, Pedro también habla de esto. Hemos visto el Señor Jesús dice velar, Pablo dice despertaros, Pedro también dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. 1 Pedro 4:7. El fin de todas las cosas está muy cerca. Sobrios, despiertos y velar en oración. Y voy a terminar con eso, que el sentido de la palabra vigilar o velar se refiere también al trabajo que tenía un guardia de cuidar a los que estaban dentro de los muros de la ciudad, proteger los bienes de la amenaza de los ladrones. Es también este sentido. No solo que tú estás velando por ti mismo, y aquí más que todo para los que sirven al Señor. Tú tienes que velar para los de adentro y advertirlos. Para eso tienes que estar tú despierto y ver muy bien lo que se acerca y advertir a los de adentro que se despierten. A eso se refiere. Y también, ¿qué son las cosas que tenemos que guardar? Que no vengan los ladrones, que no los roben. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, 18-19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Velar para mantener, proteger la fe y una buena conciencia, la limpieza de la forma de pensar, la sensibilidad en cuanto al pecado y el rechazo del pecado, el rechazo de la influencia del mundo, porque el peligro más grande para la iglesia en estos últimos tiempos es la influencia del mundo dentro de la iglesia. Y hay que velar, hay que estar despierto y decir, no, yo voy a guardar, yo voy a advertir para que no haya eso. Yo estoy aquí un vigilante, para eso me ha puesto Dios. Y decir, mira, no, eso fuera, eso dentro, entre nosotros hay un muro. Yo estoy aquí sentado en el muro y voy a advertir a los de dentro y voy a proteger de lo que viene de afuera. Bueno, espero que me habéis entendido. Es nacer de nuevo, seguir en santidad, amar de todo corazón a Cristo y velar. Y que Dios nos ayude. Amén.